Hola, ¿cómo están? Un gusto nuevamente encontrarnos. En esta oportunidad tenemos la presencia de Gaby Hosnik. Hola Gaby, bienvenida. Hola Marian, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Gaby es entrenadora y especialista en inteligencia emocional. Es creadora de lo que es gimnasia emocional y Rediseñate. Es profe y además dirige un posgrado en Daitela. Y bienvenida Gaby. Muchas gracias. Como les comenté, o sea, Gaby es una de las que quizás más conoce de este tema hoy en Argentina y en la región, y viene estudiando sobre lo que es gimnasia emocional hace mucho tiempo. Y la verdad que me gustaría empezar por ahí, me gustaría preguntarte qué es la gimnasia emocional y cómo a nosotros nos sirve en el día a día. Bueno, muy buena pregunta para arrancar. Gimnasia emocional es un método que creé ya hace varios años. De hecho, es una marca registrada y es la aplicación de la educación emocional, ¿sí? Que es la educación de las emociones y de las habilidades emocionales, que los adultos no tuvimos ese tipo de educación, era algo que había que aprender en el camino. Y en los últimos años, obviamente en España ya está, este tipo de educación ya está hace muchísimos años, y obviamente nosotros también lo fuimos como incorporando y aprendiendo por esta necesidad de empezar a aprender a conocer las emociones, a gestionar las emociones. Y yendo a tu pregunta, gimnasia emocional significa esto, ¿no? O sea, primero que en teoría todo es práctica. Cada vez tenemos más información, leemos libros, tenemos conocimiento e información volcada en las redes, pero a mí me gusta decir esto, ¿no? De que con todo lo que tenemos, ¿qué hacemos y qué entrenamos? Y así como entrenamos, nos entrenamos físicamente, ¿sí? Vamos al gimnasio, hacemos yoga, jugamos al tenis, andamos en bici, corremos, ¿sí? O el deporte que nos guste hacer. Lo que hay que también empezar a hacer e incorporar es a entrenar físicamente nuestro cerebro en positivo, ¿sí? Entonces se refiere a esto, ¿no? De empezar a registrar porque automáticamente, ¿sí? Estamos diseñados más para la supervivencia. En realidad a nuestro cerebro no le interesa mucho que tengamos bienestar, ¿sí? O felicidad, ¿sí? En nuestras vidas cotidianas. Entonces, de alguna manera, con este mundo tan incierto, tan desafiante, donde lo único constante es el cambio, bueno, tenemos que hacer esa gimnasia de incorporar hábitos, ejercicios y entrenamientos diarios en nuestras vidas cotidianas. Hablabas de bienestar, sos entrenadora y especialista en neurociencias. ¿Cómo el estudio de las neurociencias se aplica y de qué manera puede ayudarnos a nosotros en nuestro bienestar en general? Buenísimo. Bueno, en realidad la neurociencia en los últimos años ha avanzado un montón y hoy por hoy se aplica a un montón de campos, ¿sí? Lo podés, así como lo podés encontrar en el bienestar, en el comportamiento, en las neurociencias afectivas, en el aprendizaje. Eh, Hoy también lo podés, o sea, es un conocimiento sumamente aplicable también a las decisiones, al marketing, al management y a a distintos ámbitos, ¿sí? Específicamente en el bienestar, lo interesante, y más que nada desde mi experiencia y desde mi formación, yo primero soy hace años ya educadora emocional, me formé en la Universidad de Barcelona y bueno, cuando comencé con el aprendizaje, ¿no? De la educación emocional y con el trabajo de la educación emocional, la verdad que me cautivó y o sea, me encantó todo el mundo de las neurociencias, o sea, aplicar, ¿no? O sea, como combinar la educación emocional con las neurociencias, porque de alguna manera la neurociencia lo que te trae es la evidencia científica de cosas que presuponíamos, pero que no teníamos, no teníamos tan en cuenta o tanta evidencia. Porque yo siempre digo, el libro de Daniel Goleman lo leí o sea, y lo aprendimos en la carrera. Yo me recibí en el 2004 en recursos humanos, pero la realidad es que, no sé vos, pero a lo largo de toda mi trayectoria profesional no es algo que era importante la inteligencia emocional. Y en los últimos años
bueno, con el avance y con la evidencia de la neurociencia, cada vez se le empezó a prestar más atención y más foco a esa inteligencia emocional. Es algo que coincido en que generalmente yo el término sí lo escuché hace bastante tiempo, o Sí, sea, como bien decís, el libro de Goleman creo que tiene más de 30 años, no sé, sí. una cosa así. Aunque Goleman no fue el Eh, que descubrió el término, o sea, fue Salovey, pero Goleman lo que pero hizo fue es quien lo... marketingearlo, divulgarlo y hacerse conocido. Es cierto, es cierto. No, pero más allá de eso, Sí. lo que sí es cierto es que no es hasta dentro de hace unos años que realmente empiezo a ver esto y escuchar esto en las organizaciones, ¿no? Y entonces, capaz más la pregunta es, ¿qué pasó en las organizaciones que de repente este término y la importancia en prestar atención a las emociones fue algo que cambió y se le empezó a dar ese lugar? Bueno, lo que empezó a pasar, yo creo que si bien ya venía desde antes del 2020, de la famosa pandemia, em, ya se venía hablando hace años del futuro del trabajo y del cambio y la transformación. Lo que pasó para mí en el 2020 fue un quiebre, ¿no? O sea, un mundo que no lo conocíamos, no estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y pensamientos, y el cambio se aceleró. De alguna manera la incertidumbre, o sea, empezó a ser cada vez mayor. Hay una emoción que Disney en Intensamente 2 la aprovechó muy bien y la profundizó, que es la ansiedad. Entonces, incertidumbre, ansiedad, estrés, tensión, cambio, ¿no? Eh, y eso lo que hizo es, bueno, empezar a que las organizaciones incorporen eso desde distintas verticales o temáticas, ¿no? O sea, yo trabajo con organizaciones que lo trabajan desde el punto de vista más del bienestar. Hay organizaciones que, como están en procesos de reskilling y upskilling, de reciclaje, incorporación de necesidad de incorporación de nuevas habilidades, lo trabajan más desde la vertical de aprendizaje. Hay organizaciones que lo trabajan más desde, bueno, la necesidad de eh, transformar el liderazgo. Entonces, bueno, cómo trabajar desde el liderazgo la aplicación de todo lo que es el entrenamiento de la gestión emocional, ¿sí? Y lo interesante de esto es que la realidad es que cuando tenemos más herramientas y cuando tenemos más conocimientos, esto realmente funciona. Es buenísimo, ¿no? Porque esto, como decías, una vez que uno lo incorpora y realmente lo puede hacer dentro de la organización, incluso internamente, ve el impacto y cómo eso cambia en el día a día bueno, del trabajo y de la vida también, porque uno no escinde la persona tampoco de quien trabaja, ¿no? Y si hay algo que nos une a las personas son las emociones. O sea, yo me acuerdo un alumno hace tiempo que me decía que tenía un jefe que cuando el primer día que entró a trabajar le decía, bueno, bienvenidos al trabajo, pueden dejar sus problemas acá en el locker, acá venimos a trabajar, ¿no? Claro. Y fuimos muy educados en esto yo creo que fuimos educados en reprimir, suprimir o huir de las emociones, ¿sí? Y creo que esta nueva era es más del permiso para sentir. Y también no hay que olvidarse que las emociones, de alguna manera, siempre lo que nos facilitan es la adaptación a un entorno y también tienen esta cuestión de la supervivencia. Ahora, el gran desafío también es decir, bueno, cómo utilizamos también, eh, que si bien todas las emociones cumplen una función, cómo utilizamos esto de incorporar más bienestar, más emociones agradables y placenteras en nuestra vida cotidiana. Veníamos hablando de jefes, de liderazgo en cierta manera, y quería preguntarte, Gaby, ¿cómo uno puede desarrollar ese liderazgo emocional y cómo eso es importante también para los equipos de trabajo? Creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que el líder gestione su propio autoliderazgo, que, que tenga ese registro de sus propias emociones como base para poder entender las emociones de los demás. Eso es fundamental. Eh, yo creo que antes el liderazgo estaba mucho más reconocido desde el conocimiento o desde los años de experiencia, del seniority, que no digo que no sea importante, pero en estos tiempos de tanto cambio y tanta transformación, creo que eh, una de las primeras cosas que necesitamos y que buscamos
de los líderes es que sepan que sepan transmitir serenidad, que sepan tener foco, que sean flexibles, ¿no? Que acompañen este cambio constante, esta transformación constante. Y también, por supuesto, que sean empáticos, ¿no? La empatía es la habilidad social, socioemocional más importante en estos tiempos bueno, de tanta necesidad de humanidad. Creo que es eso, ¿no? Líderes humanos cercanos, eh, pero de alguna manera necesitamos eso. Y para poder liderar con ese, valga la redundancia, con liderazgo emocional, tiene que haber un paso previo del autoliderazgo. Yo creo que se habla muchísimo de cómo tiene que ser el líder, cómo tiene que relacionarse el líder, cómo tiene que vincularse, que está perfecto, pero tiene que haber ese paso previo, ¿no? Ahora, hay algo muy importante que se nos educó y se nos educa ignorando la importancia de aprender a estar en contacto con nosotros mismos. Y es algo fundamental para poder entrenar ese liderazgo emocional y esa educación emocional aplicada en nuestros trabajos diarios. Hablabas recién de empatía y empatía es una de las habilidades capaz emocionalmente que uno tiene que desarrollar. Te escuché hablar de un concepto que es círculos de empatía hace un tiempo Sí. y quería ver si nos podías contar un poco más sobre eso. Bueno, nuestro cerebro, somos seres emocionales y somos seres sociales, seres gregarios, ¿sí? Nadie puede ser resiliente en soledad, ¿sí? Y la realidad es que yo lo llamo círculos de empatía porque en criollo son esas personas que nos hacen de hinchada, ¿sí? Esas redes de apoyo, esos círculos seguros, esas relaciones cálidas, confiadas y comprensivas, esos vínculos nutricios que todos necesitamos. Y que es algo que hoy está demostrado que contar con esa red de apoyo es un pilar grande de bienestar, ¿no? Cuando hablamos de bienestar, desde el punto de vista más de la neurociencia, hoy se tienen en cuenta, bueno, cuánto entrenamos nuestra gestión emocional, qué sentido de propósito tenemos, que de eso también tenemos que hablar, ¿sí? Y por supuesto también la neurociencia en el último tiempo también incluye aspectos más desde la neurociencia del cuerpo, ¿no? De esto de, bueno, cómo es la nutrición, cómo es el ejercicio físico, ¿sí? Cómo son nuestros hábitos de bienestar, como el dormir, ¿sí? Pero bueno, son conceptos como, obviamente todo es multifactorial, siempre digo, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, para entrenar la empatía, bueno, es importante hacer siempre ese registro, ¿no? Porque hay una pregunta que a mí me gusta hacer es, ¿cómo se entiende que una persona que se conoce a sí misma puede ser más empática con los demás? ¿Qué pensás vos? Y yo creo que para uno poder entender al otro, primero tiene que entenderse a uno mismo, ¿no? Es mirar para adentro para poder ver hacia afuera. Totalmente, y poder tener esa conexión emocional, poder entender la perspectiva del otro y qué es lo que necesita del otro, ¿no? Hoy hay una pregunta que hace ya años que estamos repitiendo, que esa pregunta mágica que los líderes tenemos que tener en esto de cómo te puedo ayudar, ¿sí? Y la empatía significa conectar, ¿sí? Significa conectar y por supuesto que tiene mucho que ver con ese registro emocional. Y hay algo que también me gusta decir mucho que tiene que ver con la empatía es que si bien todos contagiamos emociones, los líderes muchas veces determinan la norma emocional de un grupo, ¿sí? Eh, porque el contagio es de todos, pero siempre el líder tiene un poquito más de margen, ¿no? Para poder, bueno, registrar y poder entender qué es lo que está pasando. Sí, aparte porque en definitiva uno generalmente, no sé, si el líder está de buen humor, eso se transmite al equipo. Totalmente. Si el líder viene con un problema, el problema es del equipo. Generalmente la mirada del equipo hacia el líder es grande y así también, o sea, cómo transmite esas emociones.
Ahora, yo cuando te escucho hablar de liderazgo emocional, y generalmente hay muchas personas que lo desarrollan porque tienen una intención propia de poder llevar adelante esa función de una mejor manera. Ahora, a veces es necesario que la organización arme el escenario para que esas cosas se den, ¿no? ¿Cómo las organizaciones pueden trabajar las emociones? ¿Cómo pueden ayudar a los equipos y a los líderes a que esas emociones salgan y se puedan trabajar? ¿Y qué herramientas hay para eso? Muy buena pregunta. Yo creo que para que eso suceda a nivel cultural, y vos sabes mucho de cultura, tiene que haber un compromiso desde la dirección. Tiene que haber un compromiso desde la dirección general para implementar y para poner estos temas sobre la mesa, porque si no quedan en acciones, bueno, una acción, ¿no? Para el día de, el mes de tal campaña y queda en eso, que no digo que esté mal, pero la realidad es que para que esto cascadee tiene que ser una decisión que venga en realidad desde arriba y que eso vaya permeando en las distintas áreas, porque también a mí a veces me preguntan, ¿qué sabes de esta compañía, no? ¿O qué sabes de esta organización? Y yo siempre digo, depende, porque eh, muchas veces depende de quién está liderando y dirigiendo un área. Entonces, de nuevo, la humanidad de ese líder es muy importante. Y como vuelvo al tema del cambio, porque estamos en procesos de cambio cross industria, cross país, ¿no? Obviamente hay empresas, organizaciones que son más jóvenes, que son más ágiles, van más de la mano de la tecnología, entonces quizás no tienen que hacer tanto recambio o tanto reaprendizaje, ¿sí? Sino que van más de la mano en la constante evolución, que en eso están todas las organizaciones, pero hay organizaciones donde tienen que repensar muchos procesos, donde hay mucha normativa que hoy ya no va y que si quieren ser ágiles tienen que poner como mucho foco en dejar de lado ciertas normas y procesos e incorporar otros. Entonces, creo que dando herramientas de gestión emocional, entendiendo, ayudando a entender qué nuevo mindset, qué nueva mentalidad, ¿no? Necesitamos, yo creo que hay un concepto muy importante, que así como hablamos de la gestión emocional, el concepto muy importante que es flexibilidad mental, que tiene que ver con la manera en la que pensamos y la manera en la que enfocamos la atención. Si yo, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial, que hoy es una herramienta que está, ¿no? Y que nos atraviesa y que cada vez va a estar más presente en nuestros trabajos, si la vemos como una amenaza, si la vemos como un problema, vamos a estar con el sistema de amenaza y del cerebro activado y vamos a estar sintiendo todo el tiempo emociones poco facilitadoras y displacenteras para nuestro bienestar. Ahora, si lo vemos como una oportunidad, ¿sí? O sea, si lo vemos como una oportunidad escondida, si lo vemos como una posibilidad de aprendizaje, si lo vemos como eh, un nuevo rol que puedo incorporar, una nueva habilidad que puedo desarrollar, bueno, eso es completamente diferente. Bien, ahí yo me quedo con también, o sea, otro rol que tenés vos, que sos profe, sos directora académica, sos facilitadora, has dado charlas y generalmente estás muy conectada con los procesos de aprendizaje, ¿no? Y del saber. Y tenés una frase que es: el futuro desde los que aprenden y no de los que saben, ¿no? Me gustaría que cuentes un poco más esa idea. Bueno, es interesante porque yo lo devuelvo con otra pregunta. ¿Quiénes eran antes los más inteligentes? Y los que tenían un montón de títulos y los que estudiaban mucho. Y los que tenían mejor promedio o los Mejor que le decían promedio. mejor en matemática, ¿sí? Totalmente. Y la realidad es que, aunque no lo creas, mucho de mi foco de trabajo, tanto en la Universidad de Itela como en distintas organizaciones, es, es con equipos de liderazgo o es en educación ejecutiva. Entonces, son personas que tienen credenciales, que tienen años de experiencia, que tienen títulos, pero la realidad es que hoy ya no alcanza con lo que sabes, ¿sí? Entonces, cuando decimos el futuro es de los que aprenden, eh, lo que hoy tenemos que abrazar es esto de ser eternos aprendices, porque el aprendizaje, perdón, el conocimiento queda muy rápidamente obsoleto.
Y el estar en ese modo autodidacta, porque digo, esto de aprender no es solamente ir a la universidad, ¿sí? Sino implementar, ponernos este sombrero de autodidacta y aprender toda la vida, es lo que nos permite no oxidarnos, no quedar obsoletos, ¿sí? Y hacer uso también de nuestra plasticidad cerebral. O sea, nuestro cerebro es plástico y lo que más ayuda a entrenar esa plasticidad cerebral es el aprender, ¿sí? Y esto también va muy de la mano, que a mí me gusta decir, la nueva empleabilidad tiene que ver con el nivel de aprendibilidad que tengamos. Y la empleabilidad, hay una empleabilidad que es interna, si trabajamos en organizaciones. Y hay otra empleabilidad que es externa, que eso va para todos, para los colaboradores de organizaciones o para los emprendedores, que es externa. Ahora, es móvil porque nos vamos a tener que rediseñar toda la vida, ¿sí? Y es creativa. Bueno, todo lo que hicimos en el pasado, todo lo que aprendimos, todo lo que trabajamos, es muy útil, nos trajo hasta acá, pero no significa que eso nos vaya a seguir siendo, que lo vamos a poder utilizar o que lo querramos seguir haciendo. Entonces, no significa, bueno, matar nuestras viejas versiones, sino significa, bueno, con lo que traigo, con lo que sé, ¿qué puedo incorporar? Entonces, por eso, en esto de aprender, es súper interesante como este concepto, ¿no? Y también yo me he encontrado y me sigo encontrando con personas que me dicen, yo ya está, o me quedo con lo que conozco. Me acuerdo un líder que me decía, pero ¿para qué para qué? Si ya sé, ya lo hice, ya es como esta cosa de... Y eso se ve mucho, ¿no? En roles más altos. Y yo creo que es como... Eso habla del miedo que tenemos al cambio. Sí. Porque si hay algo que aprendí, esto lo quiero decir, si hay algo que yo aprendí de mi formación con profesores, te diría, con un recorrido increíble, autores de libros, de papers a nivel mundial, o sea, súper reconocidos, profes en la Universidad de Barcelona, es la humildad que tienen. ¿Por qué? Y esto lo aprendí de ellos, ¿no? Yo cuando escucho que alguien se presenta como experto, me genera como un signo de preguntas. Porque cuanto más sabes, más te pones en contacto con lo que no sabes. Es inabarcable. Es decir, bueno, yo para el trabajo final de máster, cada vez investigo más y digo, wow. O sea, no termino más si no hago un recorte. Entonces tiene que ver mucho con eso. Es decir, la verdad, no llegaste a ningún lado. Si pensás que llegaste a algún lado y pensás que eso, que vas a permanecer o que ya lo sabés todo, y me parece que es un signo de poca humildad, de mucha rigidez, ¿sí? De un mindset muy poco flexible, y que no tenés como un sentido de realidad. Entonces, a mí me parece que hay gente que todavía está en ese mood, como que se quedó en eso, ¿no? ¿Te parece que...? No, coincido también en que esto de ir ampliando esta frontera de los aprendizajes siempre te lleva a buscar más. También creo que trae otro tipo de preocupaciones en la gente y sobre todo porque por un lado tenés esta postura de, bueno, yo ya lo que sé no necesito saber más. Pero por otro lado también a veces genera esta cuestión de decir, bueno, tengo que saber muchas cosas más, o sea, me estoy perdiendo el tren, esto me estoy quedando afuera de, ¿no? Y con esta cuestión que también comentabas de la inteligencia artificial, o sea, y de todo este futuro que es más acelerado y nos pone todo el tiempo en desafío, te quería preguntar cómo ves que esta cuestión de ansiedad hacia el futuro y hacia lo que viene y hacia la necesidad de estar todo el tiempo, ¿no?, preparándose, ¿cómo impacta eso en lo que sentimos, ¿no? En la forma de ver esto, en las ansiedades, en las emociones? Uh-huh. Bueno, es muy buena tu pregunta, porque en realidad lo aprendido no fue esto, no fue, bueno, voy a tener que aprender y estudiar toda la vida, porque en realidad a nosotros a los 17 años más o menos nos decían, No, ya está. elegí una carrera para toda la vida Y tenía que elegir para 40 años de profesión una carrera. Y un camino lineal, ¿no? O sea, Sí. lo que nosotros aprendimos fue el camino lineal y hoy la pregunta es ¿cuál es el camino correcto? ¿Sí? Y es si es un camino, sería más de zigzag. A mí hace muchos años, cuando yo facilitaba los talleres de rediseñante, yo ponía un campo
¿no? Y una persona como de espaldas mirando ese campo. Y les hacía esta pregunta a mis alumnos, ¿cuál es el camino correcto? Porque hoy no hay un camino correcto. Pero la realidad es que, y te pongo este ejemplo y en mi caso, ¿no? O sea, yo inicié un máster en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, en septiembre del 2022. Cuando les contaba a las personas, les decía, no, bueno, esto lo voy a terminar en el 2024. Y me decían, 2 años, ¿no? Ahora, la realidad es que, y a mí muchas veces también viene esta pregunta, pero ¿no te da ansiedad? ¿No te da incertidumbre el futuro? Sí, o sea, no es que no tengo incertidumbre, no es que no me genere ansiedad. Ahora, como yo estoy, soy protagonista, ¿no? de mis elecciones y mis decisiones y estoy entrenando mi yo del futuro, la realidad es que yo tengo, a través de ese aprendizaje y de ir dando nuevos pasos y creando nuevas cosas, de alguna manera son racionales que yo le doy a mi cerebro para decir, no, yo estoy haciendo cosas por mi futuro. Entonces, automáticamente, cuando tomás las riendas de tu camino, esa ansiedad por el futuro baja, porque lo importante, y en la gestión de la ansiedad, justo hoy se lo explicaba a mis alumnos a la mañana, es tenemos que aprender a ocuparnos de lo que podemos controlar y despreocuparnos de lo que no podemos controlar. ¿Qué cosas puedo controlar? ¿Qué cosas podemos controlar? Nuestras decisiones. Lo que hacemos, claro, lo que pensamos, lo que lo que queremos hacemos, estudiar, lo que sí, hacemos en nuestro trabajo. nuestros aprendizajes, cómo tratamos a los demás, nuestras reacciones. Hay muchas cosas que sí podemos controlar. Entonces pongamos foco en lo que podemos controlar. Porque la realidad es que, a ver, el contexto que te está diciendo, avanza la inteligencia artificial, la empleabilidad pasa por otro lado, los liderazgos pasan también por otros modelos como los compartimos antes, por la flexibilidad, por el foco, la serenidad, la empatía, ¿no? Entonces, eh, pongamos foco en eso, pongamos foco en el aprender, porque también de alguna manera, y esto yo lo pude también estudiar y también chequear con muchos profes míos, en esto se habla mucho del desaprender. Para el cerebro es prácticamente muy difícil el desaprender. Lo que hay que poner mucho más foco es, bueno, ¿qué nuevos hábitos tengo que incorporar para empezar a transitar ese nuevo camino, esas nuevas exigencias que me marca el mercado, ¿sí? Y entender que no está mal sentir miedo, porque gracias al miedo sobrevivimos como especie, estamos sentados los dos acá, ¿sí? Pero distinguir, bueno, ¿qué son amenazas reales y qué son amenazas irreales? ¿Y en qué me puedo enfocar? ¿En qué me voy a enfocar? ¿Sí? ¿En todo lo malo que leo, que veo y que escucho? ¿O en lo que sí yo puedo hacer? Decir, bueno, la verdad, me conviene sumar herramientas que tengan que ver con la tecnología. Me conviene, por ejemplo, para mí esta es la era de las emociones y también es la era de la búsqueda del sentido. ¿Sí? A mí me gusta como bajar el concepto de propósito, ¿no? Y en esto de dotarse de sentido. ¿Qué te da sentido en tu día a día? ¿Qué te da sentido en tu rol, en tu trabajo, en tus vínculos, en tus relaciones y en tu vida cotidiana? Eh, es la verdad, o sea, como para pensar y meterse a definir casi una vida, porque esto de pensar en el sentido, de pensar en el propósito, te hace ir muy adentro. Y esto es interesante porque dentro de lo que es, vos fuiste creadora de lo que es Rediseñate y esto de repensar, o sea, el uno mismo, también te puede llevar a decir, bueno, hoy hasta acá hice esto, pero lo que para mí es propósito, o lo que para mí es lo que yo quiero hacer es algo totalmente diferente. Y lo que te permite hoy la realidad y la tecnología y el acceso al conocimiento es que realmente podés hacer un cambio grande que quizás antes te llevaba 10, 15 años, o sea, hoy lo podés hacer en mucho menos tiempo. Y eso te lo permite el mundo actual. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos encontrar rápidamente ese propósito, ¿no? ¿Y cómo hacemos para reconvertirnos
de manera tal de alcanzarlo? O sea, sé que podemos dedicar dos programas porque sí, y es así, pero... Estás buscando sí, yo a veces digo, no existen las recetas pero mágicas. ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son los 2-3 primeros pasos que uno tendría que...? Primero en hacer la pausa y preguntarte qué es lo que querés, ¿no? Si yo vuelvo a poner ejemplos y después podés poner vos ejemplos también, porque Totalmente. además sos profe. La realidad es que en mi camino profesional, ¿sí? Sí, mi camino profesional y personal, porque obviamente no, por suerte ya no vamos escindidos y la invitación es esto, ¿no? Que no vayamos escindidos, es hacer primero la pausa y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? Yo cuando empecé a transitar mi nuevo camino en el 2017, yo ya venía años antes explorando, estudiando, leyendo, escuchando, ¿no? Yo entrevistaba mucho, entrenaba y escuchaba mucho quiebre laboral, mucho quiebre de paradigma. Eh, Siempre fui muy curiosa, entonces iba a muchos congresos, eventos, se hablaba muchísimo del futuro del trabajo, de Singularity University, de los robots, ¿no? Y yo decía, bueno, primero qué es lo que quiero hacer yo y después qué es lo que necesita el mercado. Entonces, creo que tiene que haber una pregunta de qué es lo que tengo ganas de hacer, ¿sí? En el ejemplo tuyo, vos estás hace meses, ¿no? Haciendo estas entrevistas, estos podcasts. Es una nueva habilidad que surgió y que la estás entrenando y nos estás invitando a distintos especialistas a conversar. Entonces, primero es eso, ¿no? Es empezar a preguntarnos, hacer la pausa y decir, parar la pelota y decir, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿Qué tengo ganas? ¿Qué quiero que me pase a mí? Y después no dejar de prestar atención qué es lo que pasa afuera. ¿Sí? Porque en mi caso fue hace años decir, bueno, hay una caja de herramientas nuevas de habilidades que vamos a necesitar y que yo me quiero formar en esto de que a veces me río con algunos amigos de que somos senior en recorrido y el recorrido de los últimos años puede entrar más dentro de junior o semi-senior, que si bien esas etiquetas ya no están tan buenas, pero es eso, ¿no? O sea, para la primera pregunta es eso, ¿qué quiero que me pase? Que no es o sea, parece sencilla, pero no es una tarea sencilla. Y en esto de la búsqueda de propósito, yo creo que ya ponernos a buscar nuestro propósito tiene que ser un propósito en sí mismo. Ahora, si estamos en piloto automático, si estamos dormidos, ni siquiera sabemos qué nos gusta hacer. Entonces, o sea, yo hace muchos años, en el 2018, empecé a escribir, ¿sí? Empecé a escribir para Revista La, para el Grupo La Nación. Y la realidad es que era algo que siempre me gustó hacer, pero yo estaba en un rol mucho más corporativo, donde cumplía funciones para una organización. Entonces desplegué ese sombrero, creé y registré el método Rediseñate. Obviamente me fui a formar a Barcelona. Después registré en el 2020 la marca y el método Gimnasia Emocional. Después vino, si bien de chica había sido ayudante de cátedra y profe, eh, empecé a ser profesora en la Universidad de Barcelona, eh, ¿no? Desarrollé más este sombrero de speaker, de conferencista. Bueno, es eso, ¿no? Yo creo que en mi camino me transformé como en una especialista en el arte de cambiar y de acompañar cambios personales, ¿no? Y grupales y de equipo, y es algo en lo que me siento muy cómoda porque yo siempre digo, yo trabajo en el campo de lo humano y creo muchísimo, siempre creí en el potencial de las personas. Yo siempre que veo una persona o un grupo de personas, siempre miro el potencial. O sea, tengo como, de hecho, también por algo, bueno,
Si bien cuando inicié mi camino profesional fui más generalista, hoy fui HRVP de planta acá en Brasil, bueno, después me fui a vivir a Londres y demás, después me volqué mucho más a la parte más del talento, del desarrollo, porque, y de hecho esa fue la primera nota que escribí para la revista. Siempre me pregunté qué hacía que las personas trabajen apasionadas y cómo se podía desplegar el talento y el potencial. Porque, ¿sabes qué, Marian? Yo veía mucha pasión o mucho fulfillment, esto de llenar, que es lo que te llena, pero no lo veía en el ámbito corporativo, lo veía Fuera. fuera. Entonces yo decía, o sea, yo quiero que me pase eso. Y tengo la suerte de haber estado siempre cerca de mi propósito, porque claramente el área de personas o ex recursos humanos tiene que ver con esto de estar al servicio, ¿no?, de las personas y demás, pero la realidad es que, bueno, yo sentía que faltaba como una vuelta de tuerca. Y me quedo con dos cosas que pensaba mientras vos ibas comentando esto de encontrar ese camino, y yo creo que de las que quizás más me acompañaron, una es el tema de aprender, hablamos bastante, aprender cosas nuevas, eso te mantiene flexible para generar el aprendizaje, pero por otro lado para ir pensando que otras cosas nuevas pueden aparecer en una visión que a veces es muy sesgada, o sea, y que estamos muy enfocados en lo que hasta ahora venimos haciendo. ¿Puedo hacer un doble clic en el aprender? Sí. Y no te olvides de lo que ibas a decir, pero una vez leí, y creo que es muy importante decir esto, ¿no? O sea, hacernos la pregunta de que si queremos aprender algo nuevo es una pregunta trampa. Uh-huh. Porque muchas veces hay cosas mucho más divertidas que hacer que aprender, ¿no? O cuando uno se pone un proyecto, como decíamos antes, decir, bueno, quiero hacer, no sé, este nuevo posgrado, esta nueva maestría, que eso te lleva también a enfocarte, a introducirte en un nuevo entorno, pero también a hacer muchas renuncias, ¿no? Sí, y además, bueno, también, no sé si yo Sí. No, que el aprender no solamente lo dirijo a lo que es lo académico, Totalmente. ¿no? Creo que hacer un nuevo deporte, creo que hacer un hobby, cosas que uno no sabía antes, que de repente están ahí, y que cuando la sola actividad te lleva a permanecer flexible a otras cosas que después aparecen. Entonces me parece que es como flexibilizarte, es como empezar a decir, bueno, me aflojo a través del aprendizaje en otras cosas que no conocía y que me permiten ir abriendo nuevas puertas. Eso es un punto. Y el otro es la exploración, esto de ser curioso, o sea, estar todo el tiempo mirando qué otras cosas pueden interesarme. Hoy, la verdad, quizás hay una sobreoferta, porque realmente uno, si solamente ingresando en redes sociales o en YouTube, en cualquier lugar, puede encontrar un montón de cosas para aprender y para saber, para investigar, y tiene que tener cierta dirección, pero esa exploración a veces nos lleva en un camino que, por supuesto, no es el lineal que decíamos antes, ese zigzag, finalmente nos lleva al punto donde nosotros queremos estar. Entonces creo que esas dos cosas son como las que quizás me acompañaron más en este tiempo de cuando uno está rediseñándose. Sí, hay un concepto también que a mí me gustó mucho, que te lo leí hace tiempo, que es esto del entrepreneur learning, ¿no? Como esta cosa de también creo que es muy importante, no importa lo que hagas, si de nuevo, si estás dentro de una organización o si estás fuera, o sea, brindando servicios a una organización o productos, esta cosa de este mindset también del emprendedor y de gestionar ese propio aprendizaje. Y también dijiste algo muy importante, porque yo siempre les comparto a mis alumnos que si bien tengo un recorrido académico interesante, de las habilidades más importantes que necesitamos en este nuevo mundo, a mí me las enseñó la montaña. Tuve la suerte y tengo la suerte de que mis papás me mandaron desde muy chica a grupos de montaña distintos. Primero conocen los Venos a Córdoba, después a la Patagonia, a Bariloche, bueno, después... Y en un momento, después de mis 30, empecé a formarme en escalada en roca, escalada en hielo, hacer cumbres, travesías mega, súper desafiantes. Y la realidad es que yo te podría, o sea, sería para otro capítulo, pero te podría decir lo que aprendí de la gestión del miedo, de la gestión de la incertidumbre, de la confianza, de la importancia de los círculos de empatía, de esto, ¿no?
de avanzar más allá de los miedos, o sea, de abrazar el miedo y de avanzar, me parece que también es muy importante. Y en los nuevos aprendizajes es increíble lo que uno aprende. Me acuerdo, tengo una frase tuya también que hoy me traje así unos quotes Sí. que me parece compartir. Esto que vos decís que el corazón, lo que el corazón quiere sentir, la mente te lo termina demostrando, ¿no? ¿Cómo juega esto en este descubrirte? Qué lindo. Bueno, la realidad es que está demostrado, ¿sí? Que cuando nosotros sentimos emociones mucho más agradables, más facilitadoras, nuestra corteza prefrontal, que es la zona en donde tomamos las decisiones, creamos futuro, aprendemos, nos relacionamos, ¿sí? Controlamos nuestros impulsos, guardamos nuestras memorias emocionales, eh, nos ayuda a enfocarnos en eso, ¿no? O sea, cuando estamos o muy enojados o muy tristes, eh, la realidad es que, por supuesto que de nuevo está el permiso para sentir, pero nuestra mejor versión es cuando nos disponemos y vivimos más en gratitud, ponemos más foco en lo que sí tenemos, en lo que sí podemos, en esto, en valorar realmente lo que queremos hacer. Pero para eso hay que aprender a entrenar el cerebro y a hackearlo. De nuevo, no es algo que sea automático. No le interesa, al cerebro no le interesa que tengas ese bienestar, ¿no? Entonces, lo interesante de eso es entender que donde nosotros ponemos el foco, ahí va nuestra energía. Y donde va nuestra energía, van nuestras emociones. Y donde van nuestras emociones, ahí está el resultado. Por eso decimos lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando. Está buenísimo y me quedo con también, bueno, vamos de un lado a otro, te llevo porque Sí, aprovecho todo tu sí. conocimiento. Si yo quiero ir, no sé, ejercitar el cuerpo, puedo ir a entrenar, puedo ir a un gimnasio, ¿no? ¿Cómo es el tema de la gimnasia emocional? ¿Cómo puedo aprender a hacer gimnasia emocional? Bueno, yo creo que como primer consejo, y algo que le digo siempre a mis alumnos, ojalá nos preguntáramos a la mañana cómo está nuestro nivel de energía, cómo está nuestro nivel de satisfacción y de motivación. Porque eso también te da pistas, ¿no? O sea, por supuesto que uno no puede cambiar toda esa agenda, pero imagínate que un día te levantás y te sentís con una baja energía, súper vulnerable, y tenés la posibilidad de cambiar la agenda. Entonces, no sé si ese es el mejor día para tener esa conversación desafiante o esa conversación difícil que tenés que tener. Entonces, con el registro, con el entender de decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿No? Está demostrado que vivimos mucho más en piloto automático que en conciencia emocional. Entonces, las pausas son importantes. Entender que también, por ejemplo, esto de decir la pausa también para reenergizarme, porque estamos en un mundo con mucho estrés. Y cuando hay mucho estrés, falla la empatía, la autoempatía, la empatía hacia nosotros mismos y la empatía hacia los demás. Y la realidad es que ese estrés, si no nos movemos y no lo sacamos, queda ahí estancado. Entonces el movimiento es muy importante. Eh, Algo que también quiero decir, sumado a los círculos de empatía, que eh, no es posible tener bienestar si no estamos conectados con los demás. Digo, es muy importante poder expresar nuestro sentir, poder contar lo que nos pasa. Por eso esto de, ¿no? Como nos educaron más para no decir o para, imagínense los hombres, antes se les decía, los hombres no Sí, sí, no lloran, llores directamente. átense con un piolín las emociones, ¿no? O yo me encuentro con alumnas que me dicen, no sé, en mi casa me decían que las mujeres no se enojan, no se tienen que enojar, o todas estas etiquetas emocionales. Entonces, al menos con el registro, ¿no? El registro, entender que podemos pasar por distintos estados emocionales, entender que podemos pedir ayuda, ¿sí? Entender también, por ejemplo, yo he hecho todas las formaciones de meditación y de mindfulness, y con esto no quiero decir que no medito y no hago mindfulness, pero mi manera de gestionar las emociones, yo siempre fui muy deportista, escaladora, jugadora de hockey, de chica hice todos los deportes, hago también pilates, voy al gimnasio, o sea, para mí el movimiento es la mejor, o sea, esto de moverme es la mejor vía para gestionar mis emociones, o sea, me da endorfinas, me da serotonina, ¿no? Me ayuda a regularme y también de alguna manera
yo sé, porque lo sé teóricamente, pero también lo vivo en mi cuerpo, cómo me ayuda a gestionar el estrés, que hoy también es algo fundamental. Y eso desde el punto de vista del autocuidado, pero también lo importante acá, Marian, es conocerse para decir, bueno, ¿qué también vos sabés? Por ejemplo, a mí, yo tengo una amiga que me dice, la verdad que a mí no me gusta hacer deporte. No puedo creer que te guste hacer deporte porque a mí no me gusta hacer deporte. A mí me da placer, ¿no? Y hay gente que no. Entonces también ahí es decir, bueno, ¿qué es lo que te gusta hacer? Porque cuanto vos también vas poniendo en tu vida cotidiana hábitos y hobbies que te den placer, que te den emociones positivas, con eso también tenés más bienestar. La verdad que hoy hablamos de un montón de temas, quedan un montón ahí en el tintero. También toda tu faz deportiva, que me parece que justamente a veces para lo que es todo el camino de aprender, de resiliencia, de todo esto, llevar adelante desafíos que a veces no están ni siquiera en nuestro poder de pensar que podemos lograrlo. Animarnos Y a al lo nuevo. final, bueno, y animarse a veces a pasar los límites incluso Sí. de lo que nosotros pensamos. Es todo un tema, así que te invito nuevamente a que vengas, que vamos a hablar de eso en particular. Sí, vamos a hablar y te digo que cuando yo lancé mi marca, yo tenía un lema, si vas a dudar de algo, duda de tus límites. Bueno, buenísimo. Justamente es lo que uno tiene que ir corriendo todo el tiempo. Totalmente. Gaby, como para matar esa ansiedad de encontrarte y escucharte más, Sí. ¿dónde te podemos encontrar en redes? Bueno, me pueden encontrar en @GabyHosnick, tanto en Instagram como en LinkedIn. Ahí es donde, bueno, son dos de mis redes donde más comparto todo lo que todo lo que escribo, que tiene que ver con la neurociencia aplicada, con el rediseño, la flexibilidad mental y todo lo que es la gimnasia emocional. Bien, te voy a sacar capaz unas dos cositas más. Sí. Una es, hablamos de inteligencia artificial, hablamos mucho de emociones. Te escuché también, o sea, en un momento decir que si bien estamos en un mundo que cada vez está digitalmente más conectado, la gente se siente más en soledad y hay muchos desafíos respecto de cómo integrar la tecnología con justamente, o sea, las personas en general. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es muy interesante porque yo, de nuevo, creo que el concepto de la inteligencia artificial hay que pensarlo desde la complementariedad y que es una herramienta y que está. Ahora, con respecto a todo lo que es la soledad, hoy está estudiado que el mundo nunca estuvo tan conectado digitalmente, pero nunca nos sentimos tan solos o el sentimiento de soledad es cada vez mayor. Entonces, yo creo que ahí entra otra vez toda la cuestión como más humana, ¿no? Vincular, de la comunicación, de la relación. De hecho, la semana pasada lo trabajé con todo un grupo de médicos, que si bien la inteligencia artificial como herramienta viene como a apuntalar y ayudar, hay cuestiones que vamos a seguir eligiendo, ¿no? Eligiendo desde el contacto humano, el apoyo humano, el acompañamiento humano, ¿no? Y en esto de la soledad, yo creo que sí, perfecto, están todas estas apps que ayudan, que apuntalan, pero de nuevo, el abrazo, la mirada, el gesto, la caricia, son cuestiones propiamente humanas que creo que no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Que tenemos que buscar, que tenemos que nutrir. Y los argentinos y los latinos en esto somos muy de los vínculos, ¿no? De hecho, los que emigran es de las cuestiones que más extrañan, esto de esta cosa de juntarnos, compartir mate, los abrazos, que es lo que más extrañamos en realidad cuando estuvimos en la pandemia, ¿no? Entonces, me parece que es importante esto, ¿no? O sea, la tecnología ayuda y acerca, pero no olvidarnos de que realmente la oxitocina, que es la hormona del amor y la empatía, es presencial. De hecho, esto lo estamos haciendo presencialmente. Sí, sí. Y la verdad que lo podríamos haber hecho también de manera online, pero es completamente diferente. Es otra cosa. ¿No? Yo te voy escuchando, te voy mirando y también las emociones se captan a través de las feromonas. ¿Viste cuando entras a un lugar y decir, acá se corta el clima con un cuchillo y nadie te dijo, me siento, no sé, mal, me siento enojado? No, vos lo captás. Entonces, es eso, ¿no? O sea, por eso mi último artículo se habla de esto, de emociones e inteligencia artificial
¿Y qué va a pasar con esa soledad? ¿Y qué va a pasar también con la empatía? Porque también hay un concepto de empatía digital que es importante, ¿no? Empezar a entender que cuando nosotros estamos mandando un mensaje, cuando estamos escribiendo un mail, empezar a pensar antes, hacer ese registro y decir, pero espera, si yo le mando este mensaje con este WhatsApp bomba por algo laboral a las 10 de la noche, ¿cómo se va a sentir la otra persona cuando lo reciba? ¿Va a poder quedarse tranquilo? ¿Va a poder dormir? ¿O lo voy a dejar sobresaltado, preocupado? ¿Sí? Cuando yo mando algo, no sé, el fin de semana, o yo pongo este ejemplo como profe, cuando doy a veces clases online, que me pasó en una clase que tenía 35 personas conectadas, 8 con cámara prendida y 4 que respondían, ¿no? Y una clase de 3 horas, además. Claro, Yo estoy súper acostumbrada a dar conferencias, a dar charlas. Pero la realidad es que una conferencia de 3 horas con un monólogo, ¿no? Y la pregunta es, yo a veces me pregunto, ¿están, no están? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Están enganchados? ¿Qué puedo hacer? Porque no saben lo que uno siente como profesor o como facilitador cuando la cámara está apagada, ¿no? Entonces, si bien nos falta mucho para estudiar en cuanto a la empatía digital, creo que es un tema en el que tenemos que seguir profundizando, ¿no? Y en esto de también, yo creo que ayudar también al otro a empezar a hablar más de esto, en vez de cómo estás, cómo te sentís, ¿sí? No olvidarnos de lo que realmente nutre nuestros vínculos y entender que el estar conectados es lo que, y sentirnos conectados y tener esas conexiones reales es lo que más nutre nuestro bienestar. Buenísimo, Gaby. Y hablamos de un montón de temas. Quizás algo te queda todavía para contarnos. Seguramente vamos a tener otra oportunidad. Pero me gustaría que nos des capaz un mensaje final, un cierre que te gustaría compartirnos. Bueno, yo siempre soy como profe soy muy preguntona. De hecho, siempre arranco mis clases con preguntas. Creo que las preguntas son la mejor tecnología interna que tenemos las personas. Yo diría que son tiempos donde tenemos que ser muy curiosos, muy flexibles. Son tiempos para estar en red, ¿sí? Para estar con otros, para compartir con otros, para buscar ese sentido que decíamos antes, para aprender toda la vida, ¿sí? Y cierro este espacio con esta pregunta. Si vamos a tener esa flexibilidad mental y esa inteligencia emocional para rediseñarlos la cantidad de veces que sea necesario. Muchas gracias por tu invitación y te prometo que voy a volver a venir porque me quedaron un montón de cosas para contarte y ejemplos. Podemos ir más allá con los ejemplos de la próxima. No, gracias a vos, Gaby, por estar. Y yo te felicito por este espacio porque en este espacio realmente, bueno, te veo súper cómodo. Bárbaro, no, gracias a vos por estar. La verdad que te tomo la propuesta y por supuesto vas a estar nuevamente acá. Gracias a todos, gracias por estar, acompañarnos. Nos vemos. Chao.